Buenas noches, mi nombre es Camilo Quito. Este es el video para la actividad en clase de la materia gestión de bases de datos. Em, en la semana 1 tratamos sobre el sistema gestor de bases de datos. El sistema gestor conoce las generalidades de un sistema. El objetivo de esta semana es conocer las generalidades de un sistema gestor de bases de datos, sus objetivos, ventajas y desventajas. La descarga e instalación del gestor Oracle, versión 11, la creación de cuentas de superusuario y cuentas regulares. Y también los ambientes de los sistemas gestores de bases de datos. Eh, Bueno, para comenzar, un sistema gestor de bases de datos es un sistema de software que permite la definición de bases de datos, así como la elección de la estructura de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación. Un sistema gestor de base de datos relacional es un modelo de datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados en la base de datos junto con un grupo de operaciones para manejar los datos. Los sistemas de gestores de bases de datos relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un grupo de funciones con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad y la seguridad y la integridad de los datos que contienen, así como un acceso fácil y eficiente a los mismos. A su vez, el sistema gestor de bases de datos puede entenderse como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados dentro del ecosistema conformado por ese grupo de programas que acceden a ellos y facilitan su gestión, frente al anterior sistema de bases de datos y archivos. Un conjunto de programas que definan y trabajan sus propios datos. El acceso a los datos es independiente de los programas que lo gestionan, una gran ventaja de cara a tratar grandes volúmenes de información. Vamos a hablar sobre el gestor Oracle, que es el que nos viene en la actividad, donde nos indica que es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional desarrollado por la corporación Oracle. Oracle Database es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más complejos, sobresaliendo soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma. El dominio sobre el mercado de servidores empresariales había sido casi total hasta que recientemente surgió la competencia de Microsoft SQL Server y de ofertas de otras plataformas con licencia libre como PostgreSQL, MySQL o Firebird. Hay versiones de Oracle, en especial las últimas que tuvieron que ser certificadas para poder trabajar bajo Linux y GNU. Eh, en el mundo de las TIC, la marca Oracle goza de un enorme prestigio. Sin embargo, las personas que no se mueven en este ámbito únicamente lo asocian como patrocinador de importantes conferencias y eventos, por ser la compañía que da nombre al pabellón del equipo de moda de la NBA. Mm, Oracle es una empresa que desarrolla bases de datos que almacena y facilita el manejo de grandes cantidades de información relacionadas entre sí. Se trata de una de las mayores compañías de software del mundo
y también de las más caras, al crear aplicaciones empresariales de alto rendimiento. La utilizan multinacionales como Burger King, Coca-Cola y Peugeot. Las principales características de Oracle son el modelo relacional, donde los usuarios visualizan datos en tablas con formato entre filas y columnas, herramientas de administración gráfica y cómodas de utilizar. También tiene un control de acceso de tecnologías avanzadas para vigilar la entrada de los datos. Maneja protección de datos, seguridad completa en el entorno de producción y de pruebas, de gestión de copias de seguridad, protección de datos, lenguaje de diseño de bases de datos muy complejo, ya que permite implementar diseños activos que pueden adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio. Manejan alta disponibilidad, escalabilidad y protección con rendimiento para una actividad empresarial. Gestión de usuarios, donde tiene agilidad en los trámites, reducción de costos y seguridad en el control de las personas que acceden a las aplicaciones y a los sistemas. Las ventajas de Oracle frente a sus competidores son: Oracle es la primera empresa en desarrollar e implementar software empresarial 100% activado por Internet en toda su línea de productos, bases de datos, aplicaciones comerciales y herramientas para el soporte de decisiones de desarrollo. Esta es una de sus numerosas ventajas, que se resumen en los siguientes puntos. Tiene un motor de bases de datos objeto relacional más usado a nivel mundial. Maneja una multiplataforma donde pueden conectarse desde un PC hasta un servidor. Permite el uso de particiones para hacer consultas, informes y análisis de datos. Soporta todas las funciones que se esperan de un buen servidor. Y tiene un software de servidor que puede ejecutarse en múltiples sistemas operativos, ejemplo Linux, Mac, Windows, etc. En la semana 2 eh, vimos lo que es el manejo y la administración de la información con Oracle. En este primer tema vemos lo que es el rol y la responsabilidad del DBA de Oracle, el administrador de bases de datos. El administrador de bases de datos de una empresa es siempre considerado como la persona con más experiencia en el área de bases de datos. Por lo anterior, es conveniente tener muy claras las expectativas que se generan en torno a su trabajo y cuáles son los principales roles que debe asumir dentro del marco corporativo o de un proyecto. Las tareas básicas del DBA son la instalación de nuevos componentes del software. Una de las tareas principales del DBA consiste en la instalación periódica de nuevas actualizaciones de software de Oracle, tanto en lo referente a programas de aplicaciones como a herramientas administrativas. También es responsable como el propio DBA y de otros usuarios de Oracle prueben la instalación y prueben nuevas configuraciones antes de migrarlas a unos ambientes de producción. Interacción con el administrador del sistema. En la mayoría de casos, los programas solo pueden ser instalados o accedidos por el administrador del sistema, en este caso el DBA, donde trabajar siempre muy bien coordinado con él para garantizar que tanto la instalación como la configuración del software y del hardware permita un adecuado funcionamiento del motor de bases de datos y de las aplicaciones. Garantizar la seguridad del sistema. El DBA debe siempre monitorear y administrar la seguridad del sistema.
Esto involucra la incorporación y eliminación de usuarios, administración de espacios en el disco, cuotas, auditorías y una revisión periódica para detectar probables problemas de seguridad. Monitorización. El DBA debe monitorear continuamente el rendimiento del sistema y estar preparado para efectuar ajustes de sincronización de este. En ciertas oportunidades esto involucra cambiar solo algunos parámetros y otras veces reconstruir índices o reestructurar tablas. Respaldos. Debido a que la tarea más importante del DBA es proteger la integridad de los datos, se deberá desarrollar una estrategia efectiva de respaldos y recuperación de datos para mantener la estabilidad de toda la información guardada. Las frecuencias de estos respaldos deberán decidirse dependiendo de la cantidad de procesos que alteran los datos a través del tiempo. Prevención de riesgos. Otra tarea del DBA es la de calendarizar mantenciones de las bases de datos, archivos lógicos, y cooperar con el mantenimiento de las máquinas al administrador del sistema. El DBA debe fortalecer sus esfuerzos en orden o eliminar problemas o situaciones potencialmente peligrosas. Mm, Estas son algunas tareas adicionales del DBA, que son tareas de importancia y corresponden para realizarlas con bastante frecuencia. Por ejemplo, analizar datos y efectuar recomendaciones concernientes a mejorar el rendimiento y la eficacia en el manejo de aquellos datos que se encuentran almacenados. Apoyar en el diseño y optimización del modelo de datos. Asistir a los desarrolladores con sus conocimientos de SQL y de construcción de procedimientos almacenados. Apoyar en la definición de estándares de diseño y nomenclaturas de objeto. Documentar y mantener un registro periódico de las mantenciones, actualizaciones de hardware y software, cambios en las aplicaciones y en general todos aquellos eventos relacionados con cambios en el entorno de utilización de una base de datos. El siguiente tema son las fases necesarias para resolver un problema de gestión de bases de datos. Eh, el primero es, un buen ámbito con buenos administradores es la de llevar una metodología para solucionar un problema, por más mínimo que éste sea. Es por eso que esta vez vamos a ver algunos pasos que debemos seguir para resolver un problema en gestión de bases de datos, y básicamente la idea es convertirlo en un hábito cada vez que vayamos a gestionar. El primero es el análisis previo del problema. En esta etapa se debe definir y tener claro lo que la base de datos tiene que hacer, junto con las tareas que deben realizar para llevar a cabo la solución. ¿Qué datos necesito para realizar las tareas? ¿Qué formato deben tener los datos de entrada? ¿De dónde provienen los datos de entrada? ¿Qué se obtiene con esos datos? ¿Cómo interactúan los datos entre sí para obtener un resultado? Y muy importante tener claro cuál será el resultado que se desea obtener. Tampoco dejar a un lado las restricciones que pueda haber al momento de procesar los datos. De igual forma se debe analizar todos los escenarios que puede darse, ya que un cambio de escenario puede variar el resultado final de la base de datos. Siempre vale la pena cuestionarse y hacer la pregunta: ¿y si pasa esto o aquello, qué comportamiento tomaría el programa? Para clasificar dudas se deben pedir formatos, formas de presentación de los datos o de dónde se obtienen los datos cuando se hacen de forma manual, fórmulas, realizar ejemplos y verificar resultados. Básicamente en este punto o fase se debe recoger todos los requerimientos y especificaciones del problema. Este punto debe ser uno de los más importantes y críticos de la resolución de problemas, ya que un mal análisis lleva a un mal diseño y posterior un mal resultado.
En lo personal no importa el tiempo que se demore en esta etapa. La idea es que quede bien claro todo. La primera vez pues que se demore uno mucho tiempo, pero a medida que se practica se va cogiendo experiencia y si se toma como un ámbito, las próximas veces se hará más rápido. Diseño. Una vez tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener la base de datos, también las tareas a realizar, es hora de diseñar la solución y que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriormente será implementado para ser ejecutado por la computadora. El algoritmo se le puede hacer de cualquier forma, de un pseudocódigo o diagrama de flujo. La idea principal es que sea entendible y no solo por él que lo diseñó, sino por cualquier persona. En conclusión, en la etapa anterior se define qué es lo que hará la base de datos en esta fase. Algo importante de este diseño es que sea entendible para el administrador que lo va a implementar. Configuración del entorno de desarrollo y codificación. Esta etapa consiste en transcribir y adaptar la base de datos a un gestor de base de datos. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y sintaxis propias del lenguaje. Verificar errores en el código, comentarlos, son buenas prácticas que hacen programas más legibles y facilitan la depuración. Previamente a la codificación se debe tener configurado el entorno de trabajo y luego pasar al algoritmo, el lenguaje de programación. Cuarto, compilación y pruebas. La fase de compilación permitirá detectar errores en tiempo de compilación, ejecución y lógicos. En esta fase también es necesario realizar pruebas con una gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. Quinto, documentación y mantenimiento. Por último, se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es un poco tedioso esta fase, pero también es muy importante, ya que muchas veces suceden modificaciones con la que pasa con el pasar del tiempo y esta se hace en algunos casos por otros programadores diferentes a los que lo crearon, que incluso cuando uno mismo va a modificar no se acuerda que hacía ese código. Y cuando un programa es pobre en documentación, este proceso de modificación es totalmente complejo. Muchas gracias.